Salmo 16. Una herencia escogida. Mictán de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra. Y para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El pueblo de Israel vivía en medio de las naciones paganas, pero aún en el seno de este pueblo no faltaban los que, profesando la fe en el Dios único, compartían supersticiones paganas. Participando en los sacrificios ofrecidos a las divinidades locales, realizaban una especie de amalgama entre la religión verdadera y la idolatría. El autor de este salmo es sin duda un levita, un sacerdote. En el pasado, cuando Dios había repartido la tierra prometida entre las tribus, les había dicho a los levitas: yo seré su parte de herencia. Y ahora guía a este levita en medio de los comprometimientos de un pueblo más bien infiel que fiel. El compromiso del salmista es tan incondicional que piensa que ni siquiera la muerte podrá romper su relación con Dios. V10:11. Contra esa actitud lucha el autor de este salmo. El Dios de Israel es su Señor, su bien más precioso, la parte que le tocó en suerte al entrar en este mundo, la copa que usaban para sortear. Esta adhesión a Dios no se manifiesta solo con gestos visibles, con prácticas religiosas, sino que penetra en lo más profundo de su ser. Día y noche, Dios es el centro de sus pensamientos y deseos. No puedes dar mi alma al infierno ni dejar que tu amigo se corrompa. El autor del Salmo está seguro que Dios lo puede arrancar de ese lugar oscuro y triste, el Seol, donde la mentalidad judía ubicaba las almas de los difuntos, para introducirlo a su derecha, en la plenitud de la vida y del gozo, para siempre. Desde los comienzos, los cristianos se dieron cuenta de que estas palabras se ajustaban en forma especial a Jesús resucitado, Hechos 2,25 y 13,35. Por haber sido el servidor perfecto de su Padre, Jesús fue arrancado por él de la corrupción de la tumba en el día de su resurrección. La lealtad a Dios no implica que seamos hostiles con los que siguen otra religión. Esta lealtad nos exige más bien examinar de más cerca nuestro apego a todos esos pequeños dioses que estorban nuestra vida. No sacrifiquemos nuestra identidad cristiana en el altar del dinero. Los beneficios de una vida comprometida con Dios. Este salmo tiene por título, Mictán de David. El título Mictam es comúnmente entendida como dorado, aunque otros piensan que está relacionada con una palabra que significa cubrir. Ya que el salmo con este título, 16, 56, 60, son escritos de tiempos de peligro, algunos piensan que la idea es el del cubrir los labios en el sentido de guardar secreto, como si fuera un salmo secreto o de silencio en los tiempos de crisis. Este es un maravilloso salmo el cual relata cómo David encontró el secreto del contentamiento y gran gusto aún en tiempos preocupantes, y también habla poderosamente de Jesús y su obra por nosotros. A. La confianza de David en Dios. 1. 1:3, lo que el alma de David le dice al Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra. Y para los íntegros, es toda mi complacencia. A. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado,
Al parecer David escribió este salmo de un tiempo de tribulación, ya que pidió ser guardado, y tomó confianza en que no sería conmovido, Salmo 16 2.8, y tuvo confianza en algún tipo de resurrección, Salmo 16:10. Aún así, el tono de este salmo no es de desesperación o de queja, está asentado en la alegría. A pesar de sus problemas, David tuvo una confianza que le impulsa a alabar a Dios. Y este era un ruego muy poderoso, pues la confianza en Dios es el más grande honor que podemos hacerle, es el colocar una corona sobre su cabeza. Trap. Y especialmente presenta la oración en un sentido espiritual. Guárdame del mundo, no dejes que me deje llevar por las emociones, no me dejes ser llevado por sus halagos, ni que tema el fruncir de los ceños. Guárdame del maligno, no dejes que me tiente más de lo que pueda soportar. Guárdame de mí mismo, guárdame de la envidia, el egoísmo, de tener un mayor precepto de mí mismo, de ser perezoso y orgulloso. Guárdame de la iniquidad, la cual muchos van siguiendo, y guárdame de aquellas iniquidades en las cuales estoy inclinado a seguir, de los conocidos y de los males aún no conocidos. Spurgeon. B. Tú eres mi Señor, esto era lo que el alma de David dijo a Jehová. David alegremente dijo que Yahvé, Jehová, era su amo, Señor. Y David sabía hablar a su propia alma. Salmos 42 2.6 y 43 2.5 son otros ejemplos. Es algo bueno el hablar a nuestra propia alma. C. No hay para mí bien fuera de ti. David sabía que lo mejor de él, toda su bondad, no era nada fuera de Dios. Punto centrado no fue nada cuando se trató de hacer a David justo delante de Dios, él necesitó que Dios trajera su justicia a David. Punto centrado no fue nada debido a que la misma bondad de David era un don de Dios, por lo tanto, apartado de él no era nada. Punto centrado no era nada debido a que la bondad de David, tan preciosa como fuera, era de poco valor sin su relación con Dios. Y yo recibo todo el bien de ti, pero nada te puedo regresar a ti, así que reconozco que eres el más rico, y yo el más mezquino. Grenham, citado en Spurgeon. D. Para los santos que están en la tierra, David proclamó en cuanto al pueblo de Dios en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia. David se complacía en el pueblo de Dios, a pesar de todas sus fallas, escándalos y vergüenzas. Y esta es una falla obvia para muchos seguidores de Jesucristo hoy en día. Son tan negativos sobre el pueblo de Dios que se hallan a sí mismos inhabilitados en ver alguna excelencia en el pueblo de Dios, incapaces de complacerse en ellos. Y este es un asunto práctico, pues es una manera por el cual podemos medir nuestra relación con el Señor. ¿Amas a otros cristianos? ¿Ves bueno y gratificante el estar con ellos? ¿Buscas su compañía? Esta es una sencilla prueba. Aquellos que aman al Señor amarán la compañía de aquellos que también le aman. Boyce. 2. 4:6. La necedad de la idolatría y la bendición de honrar al Señor. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. A. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. David entendió que aquellos que servían a otros dioses encontrarían muchos dolores en la vida. Y David sabía que su vida, vivida tras Dios, no era fácil. Él experimentó muchas dificultades debido a que permanecía fiel a Dios. Sin embargo, él también sabía que la vida vivida a otro Dios era más difícil. Era la actitud de Pedro en Juan 6 2.66-69, cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos? Y hay una repetición distinta de la historia de la caída en la frase, multiplicarán los dolores, ya que palabras muy similares fueron habladas a Eva en el hebreo en Génesis 3:16. Allí difícilmente podría haber una alusión siniestra a lo que le sigue de la apostasía. Kidner. B.
no ofreceré yo sus libaciones de sangre. David permitió su conocimiento de la futilidad de las creencias paganas en afectar su comportamiento. Por lo tanto, no seguiría a los paganos en sus prácticas vanas. Y muchos paganos sacrificaban a sus ídolos, esto es, a demonios, sangre humana, en contra de todas las leyes y piedad de la humanidad. Además, los sacerdotes de Baal ofrecían su propia sangre a su dios falso. Algunos católicos romanos y musulmanes también se flagelan a sí mismos hasta sangrar, ofreciendo su sangre hacia su concepto retorcido de Dios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Después de declarar que no había nada que hallar en los dioses paganos, David explicó el bien que recibía de Yahvé. Jehová es la porción de mi herencia. David era el hijo menor de una familia con muchos hijos. Él pudo esperar nada de herencia de su familia, pero encontró gozo y consuelo en el hecho de que Dios era la porción de su herencia, y sabía que su herencia era hermosa. Las cuerdas que marcaban su herencia cayeron en lugares deleitosos. Y Dios le dijo a los sacerdotes en los tiempos de Moisés, yo soy tu parte y tu heredad. Números 18-20. David entendió que esta era una promesa que no solamente fue dada a los sacerdotes, sino para todos aquellos que confiaban en que Dios era su porción y su heredad. Cada hombre piadoso tiene la misma posesión y las mismas prohibiciones que tenían los sacerdotes. Así como ellos también no tienen tierras, y en lugar de bienes inmuebles tienen a Jehová. McLaren. Tú sustentas mi suerte. Esto describe la porción de la herencia de David. David estaba confiado de que Dios sustentaría lo que él le había dado. Esta actitud no llegaba siempre de una manera fácil a David. Se quejó con Saúl en 1 Samuel 26 2.19 porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Pero en este salmo llega a la conclusión que el Señor es su herencia y que sustentará su suerte. Las palabras de David aquí hablan de contentamiento. Está contento con lo que Dios le ha dado. Una señal de nuestra era, especialmente con la generación de nacimientos de bebés, y quizás más con lo que le sigue, es descontento, aburrimiento, y falta de descanso. Una generación con cortas duraciones de atención, la necesidad constante de emoción y adrenalina, y un entretenimiento de 24 horas debe de conocer por experiencia lo que David sabía. Los beneficios de la confianza de David. 1. 7-8. Los beneficios de la dirección y seguridad. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Los dioses falsos de las naciones jamás dieron consejo de la manera que el Señor ofreció a David. Cuando David necesitaba dirección, Dios se lo daba, y, por lo tanto, David alababa a Dios. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Esto era debido a que la conciencia de David fue instruido primero por Dios y su palabra, y por lo tanto podía también instruirle en los caminos de Dios. Este es un ejemplo de los beneficios que vienen de la transformación de la manera de pensar que se menciona en Romanos 12 2.1-2. El Salmo también sabe que puede ser vano el estar hasta tarde para tratar de descifrar los problemas, Salmo 127 2.1-2. Pero David sabía del gozo de estar en comunión con Dios en las noches, y el recibir guía por parte de él. Me parece escuchar una pequeña dulce voz dentro de mí, diciendo, este es el camino, anda en él, y esto, en la noche, cuando estoy envuelto en descanso y silencio. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Esto habla de la decisión que hizo David de colocar a Dios en primer lugar en su vida. Se determinó en que Dios siempre sería su enfoque, su perspectiva. En un sentido definitivo, solamente Jesús hizo esto de una manera perfecta. Él siempre estuvo en el lugar íntimo de su Padre. El método tomado de Cristo, como hombre, para soportarse a sí mismo en tiempos de prueba,
y preservarse hasta el final, y era el mantener un sentido constante y actual de la presencia de Jehová, que cuando él veía a su diestra, leía, en la hora señalada, para socorrerle y librarle, y entonces no temía a los poderes de la tierra y del infierno combinados para su destrucción. Orne. Y ese esfuerzo de fe es la misma vida de la devoción. Dios es solo nuestro en realidad cuando estamos conscientes de su cercanía, y es un raro amor de su parte, el cual se satisface con pasar los días sin colocarse él mismo antes. McLaren. D. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Este era el sencillo resultado de la decisión de David de colocar a Dios primero. Había una posición de seguridad en la vida de David la cual no pudo de otra manera existir. 2. 9:11. Los beneficios del gozo y la preservación. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. A. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. David continuó describiendo los beneficios de su decisión de colocar al Señor siempre antes que a él. Salmo 16 2.8. Esta decisión trajo gusto y gloria a la vida de David. Y, para aquellos que no viven un verdadero compromiso hacia Dios, es fácil para ellos el pensar lo que tal compromiso les cuesta. Esto no es del todo malo, debido a que la decisión de colocar al Señor siempre antes que a uno mismo sí tiene un costo, y el costo debe de tomarse en cuenta y apreciarse. Pudiera costar ciertos placeres, popularidad, anonimato, relaciones familiares, metas de vida, elecciones de carrera, prioridades financieras, y mucho más. Pero David nos cuenta algunos beneficios de tal decisión de vida. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Había felicidad y una gloria que David conocía por este compromiso de vida, el cual no hubiera podido conocer de alguna otra manera. David, de una manera madura, pudo entender tanto el costo como sus beneficios, y cantar un cántico de alabanza sobre su decisión de vida. B. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. David describió otro beneficio de la decisión de su vida de poner al Señor siempre antes que a él. Era la confianza en el cuidado y bendición de Dios más allá de la vida. David tenía una esperanza fija, una confianza, no meramente un simple deseo, de que Dios no dejaría su alma en la tumba, Seol, sino que su vida continuaría en la presencia de Dios. Este enunciado es una maravillosa declaración de confianza en algún tipo de resurrección y vida del más allá. Sin embargo, los salmos contienen tanto enunciados que declaran tal confianza y otras tantas palabras de duda del más allá, tales como Salmo 6 2.5 y 88 2.11. Este entendimiento borroso de la vida en el más allá en el Antiguo Testamento no sorprende al lector del Nuevo Testamento, quien sabe que Jesús sacó a luz la vida y la inmortalidad. 2 Timoteo 1:10. C. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. De manera maravillosa, y quizás sin saberlo, David habló más allá de sí mismo. En un sentido David era en sí el santo de Dios, cuya alma no sería dejada en la tumba. Pero en un sentido más grande y en un sentido literal, Jesucristo cumple esto en su resurrección. Esto fue percibido por Pedro en el día del Pentecostés, quien dijo que estas palabras iban más allá de David, quien obviamente estaba muerto, enterrado en la tumba, y cuyo cuerpo había decaído hacia el polvo. Hechos 2:25-31. Al citar y aplicar este pasaje de Salmo 16 en la muerte, entierro y resurrección de Jesús, Pedro mostró un notable y sofisticado entendimiento de la obra de Jesús en la cruz. Él entendió que debido a que Jesús llevó nuestros pecados sin volverse pecador, él permaneció como el santo, aún en su muerte. Ya que es incomprensible que el santo de Dios deba estar atado a la muerte, la resurrección era absolutamente inevitable. Como Pedro dijo, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, Hechos 2:24.
El hecho de que Jesús permaneció como el Santo de Dios a pesar de la prueba rigurosa de la cruz, demuestra que Jesús llevó la pena del pecado del humano sin volverse pecador él mismo. También mostró que este pago de pecado fue perfecto y pleno, el único tipo de pago que podía realizar el santo. De esta manera, como Pedro lo entendió, la resurrección prueba la perfección de la obra de Jesús en la cruz. Y podríamos imaginarnos a Jesús tomando esta promesa para sí mismo en la agonía, antes y durante la crucifixión, y aún después. Fue aunque nuestro Señor había colocado su alma sobre estas palabras mientras dejaba este mundo y entraba a lo que no se ve. Él cantó, mientras iba, este himno de esperanza inmortal. Meyer. D. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Con estas palabras David parecía entender los beneficios de esta vida comprometida hacia Dios, la cual recibió tanto en esta vida como en la porvenir. Y la senda de la vida es algo disfrutado por el creyente, tanto ahora y en la eternidad. Dios nos da vida eterna para disfrutarlo como un presente, extendiéndose hacia la eternidad. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Esta era una alegría que David pudo experimentar en su momento, en el contexto de su gozo y regocijo previamente mencionado, pero también algo que al final recibiría cuando estuviera en la más inmediata presencia de Dios. Y Pedro también citó estas líneas en su mensaje en el día del Pentecostés. Muestran que en lugar de ser castigado por su gloriosa obra en la cruz, Jesús fue recompensado, como está descrito proféticamente en este salmo. Delicias a tu diestra para siempre. David tenía una entera seguridad de que su vida con Dios, tanto ahora como para siempre estaría marcada por el mayor y mejor de las delicias. Esta es vida vivida por encima de los huecos entretenimientos y emociones. Y estas delicias son disfrutadas en un lugar. También se nos ha dicho que el cielo es para ser disfrutado a la diestra de Dios. La diestra, aún en la tierra, es el lugar de favor, y el lugar de honor, y el lugar de seguridad. Ese lugar de la diestra siempre es tenido como un lugar de dignidad y nobleza en todas las cortes. Dios no le dará a su pueblo un cielo presentado con la mano izquierda, pero morarán a su diestra para siempre. Y delicias a tu diestra para siempre, esto nos dice que tanto en esta vida como en el más allá, verdaderas delicias se encontrarán para siempre en la diestra de Dios, no separado de él. Y en su obra ficticia, Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis escribió en la voz de un diablo principal, quejándose de la injusta ventaja que Dios tiene en contra de los diablos mientras hacen su obra oscura. Es un hedonista de corazón. Todos esos ayunos y vigilias y estacas y cruces son solo una fachada. O solamente como la espuma en la orilla del mar. Pero mar adentro, en su mar, hay placer, y más placer. No lo guarda en secreto, en su diestra hay delicias para siempre. No creo que él tenga el menor indicio de esa gran y austera miseria en la cual nos levantamos en la visión de miseria. Él es un vulgar gusano. Él tiene una mente de burgués. Él ha llenado su mundo por completo de delicias. Hay muchas cosas que los humanos pueden hacer durante todo el día sin que a él le interese en lo mínimo: dormir, lavarse, comer, beber, hacer el amor, jugar, orar, trabajar. Todo debe estar torcido antes de que sea de algún uso para nosotros. Peleamos bajo una cruel desventaja. Nada es natural de nuestro lado. Y la conclusión de este salmo es especialmente maravilloso cuando consideramos cómo comenzó. El refugiado del versículo 1 encuentra una herencia, y su herencia va más allá de todo lo imaginable y explorable. Kidner. V. Cuando volvemos al primer versículo, recordamos que esta vida de gusto y regocijo y plenitud de gozo no es una vida libre de problemas. Es una vida que podría ser retada, y enfrentar ataques en muchos niveles. Sin embargo, en una vida comprometida con Dios, se ha hecho y se disfruta, es una vida segura, feliz y bendecida.